Muy bien, gracias Elena. Ahora convocamos a Andrea Carriquiri, doctora en Filosofía, docente de la Universidad de la República, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son filosofía, ética, religión, filosofía, historia y filosofía de la ciencia y la tecnología y filosofía en Uruguay y estética. Justamente va a abordar el aporte de Carlos Ferreira a la filosofía latinoamericana. Andrea, por favor. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Jaime. La presentación es un poco más amplia en las áreas, en mis áreas de investigación, que son un poco más restringidas, pero bueno. Que son básicamente filosofía política, filosofía en Uruguay y estética, han sido en los últimos años. Y muchas gracias a quienes han podido hacer el tiempo para escucharnos en esta tarde fría, como decía Agustín, y aquí presencialmente, y quienes nos estén escuchando por otros medios. Bueno, yo una especie de título que le puse a estos breves, a estas palabras que voy a decir ahora, tratando de no pasarme el tiempo, es Carlos Ferreira más allá de las efemérides, ¿no? Y como les decía, es estrictamente cierto que la filosofía de Carlos Ferreira ha sido una de mis líneas de investigación en el último par de décadas aproximadamente, y el eje de esa línea de investigación ha sido el posible diálogo entre el pensamiento de Carlos Ferreira y nosotros, por decirlo de alguna manera, es decir, desde nuestros problemas contemporáneos, ¿sí? Ha sido ese el eje, el foco que yo he utilizado para leer a Ferreira, y en ese eje he inscrito varios temas, entre ellos voy a mencionar muy brevemente dos, que son, por un lado, la crítica a la herencia que hace Ferreira, y por otro lado, el problema de la definición del arte, que bueno, los colegas allá han mencionado, y en realidad esta mesa está como permeada un poco de ese tema. Traje el mismo libro que trajo Elena, el libro de Flo, editado por la Facultad de Humanidades y la Biblioteca Nacional conjuntamente, hace unos años ya, en 2008. Justamente cuando yo colaboré un poco con ese libro, lo puedo decir porque está mi nombre así muy chiquito, en esa época, en 2007 y 2008, también a cuento de una efeméride, yo empecé a trabajar un poco este tema de lo que contemporáneamente se llama el problema de la definición del arte, y un poco más técnicamente en filosofía el problema de la definibilidad del arte. Esto es, reducido a su mínima expresión, digamos, el problema de la pregunta de qué es el arte y la pregunta de si se puede responder a esa pregunta. Si la pregunta ¿qué es el arte? Es una pregunta pasible de ser respondida, o si por el contrario deberíamos abandonar tal ambiciosa pretensión. Lo que yo me pareció en esa época, y lo mantengo más o menos en todos sus términos, es que Ferreira, justamente, y un poco en línea con lo que decían los colegas, de alguna manera avisoró muy precozmente, como lo hace en algunos otros temas, avisoró la complejidad de los problemas del arte que se estaban empezando a dar en la práctica artística contemporáneamente a Ferreira, pero que solamente
explotarían en la teoría, digamos, medio siglo después, ¿sí? Entonces mi hipótesis allí, en la que inicialmente converjo con la interpretación de Juan Flo, que básicamente dice justamente que se eclipsó, el tema del arte se eclipsó en Bas-Ferreira, muy tempranamente lo trabajó y después, así como mató al poeta malísimo que había en él, según sus propios términos, como recordaban Agustín y Elena, yo me pregunté, entonces también mató al filósofo del arte que había en él, digamos, una especie de asesino serial de posibles Bas-Ferreira que no florecieron. Y la respuesta que yo más o menos encontraba era que, bueno, que él había visorado la complejidad inmensa de los problemas del arte en ese momento, que esbozó algunas líneas que son especialmente interesantes, pero que luego, no hablaría de asesinatos, digamos, pero que luego sí, esa reflexión efectivamente, como dice Juan Flo, se eclipsó, y lo que, si bien continuó escribiendo sobre arte, el tipo de reflexión que hace es mucho menos arriesgada y mucho más deudora de corrientes contemporáneas a él. Es otro Bas-Ferreira el que trabaja esos temas, y bueno, y hay un cambio que se nota hasta en la textura de los textos, valga la redundancia. Bueno, entonces ese es uno de los problemas que yo he tratado en ese eje. Me parece particularmente interesante desde nuestra contemporaneidad, porque en la estética contemporánea el problema de la definibilidad del arte es el problema central de la estética contemporánea, sobre todo cuando yo escribí esto, que eran los tempranos 2000, digamos. Después ha ido cambiando un poco. Bien, pero me parecía esto, ¿no? Me parecía en ese eje de qué nos puede aportar Bas-Ferreira a nosotros, a nuestros problemas contemporáneos. Y ese mismo eje lo apliqué unos cuantos años después, alrededor de 2017, ya hace 5 años atrás, al problema de la crítica a la herencia que hace Bas-Ferreira, y en ese caso también el problema a mí me interesó. Y hablo en primera persona, me parece interesante como explicitar, digamos, qué es lo que cuando una investiga, parte, ¿no?, de un conocimiento situado y parte de los problemas contemporáneos que nos interpelan, ¿no? Muchas veces, es una opción, digamos, entre otros. Y hace unos años había una serie de economistas que estaban trabajando y hablando y debatiendo un poco la posibilidad de un impuesto a las grandes herencias, algunos economistas y algunas, como por ejemplo Andrea Vigorito, recuerdo también a Olesker, y yo escuchaba, algunas estaban en contacto un poco, escuchaba los debates y siempre recordaba a Bas-Ferreira. Yo decía, pero Bas-Ferreira ya habló de esto, y me parecía que realmente como que convergía y que podía aportar, que ya había algunas cosas escritas, en particular por Andreoli, Miguel Andreoli, que es el grado 5 del Departamento de Filosofía de la Práctica, ya había trabajado sobre eso. Bueno, en fin, empecé como a profundizar un poco en ese tema, y me pareció que, bueno, podía aportar un poco a la discusión, poner de nuevo en juego y sobre la mesa algunos de los argumentos que Bas justamente pone sobre la mesa y que nos resuenan muy, muy contemporáneamente también, ¿no? No quiero extenderme, porque además la verdad es que me interesa más escuchar a los colegas y eventualmente a las preguntas y el diálogo que se pueda dar después. Pero como para ir cerrando, creo que este abordaje de hablar, de escuchar a Bas con oídos muy contemporáneos,
me parece que está habilitado de alguna manera o es particularmente pertinente o legítimo por cómo es Vaz como intelectual, ¿no? Vaz Ferreira, a pesar de que fue rector de la universidad, fundó y dirigió la Facultad de Humanidades, o sea, tuvo una actuación académica e institucional muy importante. No es un académico recluido en la universidad, no está encerrado en el claustro, ¿sí? De prueba de eso son sus innumerables conferencias en las que no solo que las conferencias, el formato de las conferencias, sino también el tono que utiliza en las conferencias, que se recoge en gran parte de su obra, que justamente en muchos casos recoge conferencias, gracias al trabajo de su hija Sara, que voy a hacer un breve apunte sobre eso. Entonces, Vaz Ferreira le hablaba a la ciudadanía, nos hablaba a nosotros, por decirlo así, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que permite seguir ese diálogo desde los problemas contemporáneos. Es decir, él habla, no, pese a que es un docente, es un profesor, claramente muchas veces se nota que está en moral intelectual, en muchos, está hablando a los estudiantes, en fin. De todas maneras, está hablando también como para un público no formado en filosofía, ¿no? Entonces eso me parece que lo vuelve particularmente apto para el diálogo. Y para cerrar, yo me puse ahí con unos subtítulos un poco internos, pero que es Vaz Ferreira tan lejos y tan cerca, ¿no? Yo hace no mucho, cuando empezaba este año, un poco antes, en diciembre, publiqué un artículo, un trabajo de divulgación en Brecha que hablaba un poco de este aniversario, ¿no? De esta efeméride que estamos celebrando, los 50 años de nacimiento de Vaz. Y una colega, una historiadora en realidad, leyó eso y leyó otra cosa que yo había escrito, en fin, y me hizo como un comentario que le había parecido muy cercano, ¿no? Muy humano. Y digo el elogio no solo porque me encantó, digamos, sino porque justamente ese trabajo de cercanía me parece que es una cosa que nos acerca a Vaz Ferreira, ¿no? Y encontré hace unos días, preparando un poco esto que iba a decir, justamente en Moral para Intelectuales, un breve fragmento de Vaz Ferreira que voy a leer. Dice: eso se me ocurrió en una clase en que, debiendo leerles algunas sentencias del presidente Macnó, notables por el espíritu de humanidad y de piedad que las había inspirado, noté de pronto que, posiblemente, la lectura de ellas no iba a llamarles la atención en manera alguna, puesto que ustedes, se está refiriendo a su auditorio, iban a ver en esas sentencias nada más que la cantidad normal y no exagerada de humanidad y de piedad que se encuentra en el espíritu de cualquier hombre. ¿Qué tienen, pues, de particular?, se iban a preguntar. Y necesité entonces describirles cuál es el estado en los medios legales y juristas, la psicología especial de esos medios, en las cuales los sentimientos normales de piedad, de compasión, de indulgencia, aún hoy parecen cosa extraña y revolucionaria cuando aparecen precedidos de la palabra considerando, ¿no? Se está refiriendo a los profesionales del derecho. Pero yo creo que esto aplica también a los profesionales de la filosofía, y en ese sentido una autocrítica, en que esta calidad de humano, digamos, por decirlo de un término un poco extraño, es una característica particular de Vaz que lo distingue de muchos de nosotros, y que es en eso que conecta y que le habla. Pueden encontrar a la herencia. Quizás más extraño es su abordaje en algunos puntos de la definibilidad del arte. En la crítica a la herencia, él hace
no es que sea completamente original en la crítica, porque la crítica de la herencia tiene una larga historia, pero sí en la conjunción de elementos que hace y en el abordaje particular que lo lleva a esa crítica. Bien, entonces, lo que a mí me parece una buena estrategia para abordar a Bas es tener en cuenta las dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado, por eso decía tan lejos y tan cerca, ¿no? Por un lado, esta humanidad de Bas, esta cercanía, ¿no? Yo siempre cito un fragmento de Manuel Claps que me encanta, que dice: entendiendo a Bas nos entendemos a nosotros, o una cosa así, estoy citando de memoria. Es decir, por un lado, percibir la cercanía de Carlos Bas Ferreira con nosotros, y al mismo tiempo, a la vez, tener en cuenta el siglo que nos separa, ¿no? Para no pecar, no incurrir en el pecado de anacronismo que tanto nos han guardado los y las historiadoras, ¿no? Entonces, tener en cuenta a la vez, 2 minutos, tener en cuenta a la vez lo que nos separa de Bas y lo que nos une. Esa doble mirada es difícil de tener, pero yo creo que es especialmente necesaria en el caso de Bas, y también el punto de equilibrio, la cuerda floja de no reverenciar la figura de Bas Ferreira, pero tampoco incurrir en el mero parricidio, ¿no? Entonces, un abordaje, la delgada línea que pasa por el medio de esas dos actitudes es un abordaje crítico, ¿sí? Desde anclado en nuestros problemas contemporáneos. Creo que puede ser útil en ese sentido. Por eso, y por lo que decía como de Bas como intelectual, yo creo que yo por lo menos me daría por satisfecha, tendría que cumplido con mi deber si estas efemérides, todo este revuelo que hacemos en ocasión de los cumpleaños, sirviera para que desde nuestra mirada contemporánea nos acercáramos de nuevo a las obras de Bas para releerlas con ojos contemporáneos. Y si tengo 1 minuto más, simplemente paso un aviso sobre Bas y las mujeres. Yo me centré básicamente en Carlos Bas Ferreira, que es lo que yo he estudiado, pero creo que es interesante notar que, como en otros casos, que hay mujeres más o menos invisibles alrededor de un varón más visible, ¿no? Aquello detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, etcétera, que recoge la sabiduría popular. En Bas Ferreira es cierto que tiene mujeres no tan visibles, digamos, que lo rodean, además de María Eugenia, sus hijas Sara, Matilde, a quienes les debemos no solo testimonios valiosos sobre Carlos Bas Ferreira, sino el ordenamiento y la publicación de una parte importante de su obra, por no decir la totalidad. Sara Bas Ferreira estuvo encargada, como se sabe, de las obras completas, la edición de la Cámara de Representantes, que es esta, ¿no? Y esa tarea ha sido continuada en las siguientes generaciones por su nieta Cristina, Matilde también, y en la cuarta también, en su bisnieta, que colaboró en que ahora tengamos, además de los recursos digitales que mencionaban los colegas, también en el INPO tenemos acceso a gran parte de la obra de Bas Ferreira en digital, que les invito a leer. Muchas gracias.